Ya, bueno, a ver, continuando. Ahora vamos a tocar lo que es el tema 4, el derecho como ciencia y como arte. Bueno, este tema es fácil de entender, ¿no? Son dos puntos de vista que vamos a agarrar. Uno es el derecho como ciencia y el otro es el derecho como arte, ¿no? Entonces, en este punto, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a lo primordial, ¿no? Del derecho, ¿qué es? Lo primordial es que te va a dotar de un conjunto de normas, ¿no? De un conjunto de normas, de un conjunto de principios, ¿no? Y al querer estudiar todo esto, van a surgir autores, ¿no? Precursores que van a llevar adelante lo que es el marco teórico, ¿no? Todo este marco teórico que te va a llevar a comprender mucho más lo que dice la norma, ¿no? Eh, sí, una norma que supuestamente tiene que ser visto desde un punto de vista objetivo y coherente. Sin embargo, el derecho no se queda en eso nomás, ¿no? En eso de que es una ciencia, sino también es un arte. Entonces, y arte lo vemos sobre todo cuando em, cada uno de ustedes va a tener siempre una cierta inclinación hacia algo que les guste del derecho. No todos serán abogados independientes, otros serán funcionarios. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo que te gusta de tu profesión, ¿no? El derecho es muy amplio, pero siempre está presente este punto que es el arte. El arte, el arte va a ser visto como aquel aspecto humano, ¿no? Es un aspecto humano, está libre de lo que dice la teoría, es más bien algo práctico, es algo creativo, es algo que tú tienes más bien por tu experiencia, ¿no? Al momento, y todo esto se va a ver al momento de resolver conflictos. Cada persona va a venir con sus conflictos, unos se parecerán a otros, ¿no? Serán tal vez igualitos, de manera técnica, ¿no? Sobre todo en trámites administrativos que ustedes ya los van a ver, pero en trámites judiciales, dentro de lo que es los procesos judiciales, las normas, ahí es donde el abogado debe actuar, ¿no? Debe actuar, como se dice, de manera creativa y práctica. Práctica porque tu experiencia, ¿no? La experiencia es el maestro, dicen. Entonces, en este punto vas a querer ver, digamos, soluciones más personalizadas, ¿sí? Pero ya con ejemplos que puedes tener de tu experiencia, ¿no? Y en este punto va a resaltar la riqueza que como profesionales tenemos, ¿no? Nuestra riqueza, sobre todo, tal vez no sea nuestro título, tal vez no sean nuestros conocimientos teóricos, más que todo va a ser nuestra experiencia. No hay como la experiencia te enseña y sobre todo vas a aprender por tus propios errores que vas a empezar a cometer, porque uno cuando sale de la universidad no va a salir al 100% y va, inmediatamente se va a empezar a destacar como profesional. Lo primero que va a empezar a hacer es experimentar, ver, ¿no? Pero para poder experimentar tienes que dejar de lado lo primero, el miedo, ¿no? El miedo que todos tenemos, pero más bien ese miedo lo tenemos que revestir de qué? De sabiduría, de creatividad, ¿no? Si te abocas bastante a lo que es la lectura, empezar a leer, empezar a revisar, entonces vas a tener más confianza en ti mismo. Eso es necesario y en resumido, esto es el ejercicio práctico, ¿no? Del abogado, del juez, de secretarios, de auxiliares, de oficiales de diligencia. Entonces, todo ese conjunto de personas que actúan en el aparato judicial, ¿no? Em, ¿Cómo vamos a ver esto de la sentencia judicial? La sentencia judicial, todos dicen o creen
que es una copia exacta de lo que dice la ley. En realidad no es así, ¿no? Más podemos ver que la sentencia judicial no es más bien esa copia exacta de la ley. Más bien se puede decir que es una interpretación, una aplicación que va a hacer el juez, ¿no? ¿Respecto a qué? A un caso en concreto. En este punto, ¿qué va a querer? Poner la norma, ¿no? Poner esa norma, proporcionar un marco normativo a tu sentencia, ¿no? Los jueces deben, está en sus manos de adaptar y aplicar la norma, ¿no? A ciertas circunstancias que pueden pasar, a ciertos casos en particular, ¿no? Eh, lo que va a implicar no solamente la experiencia, ¿no? Respecto al juez les estoy hablando, sino que también va a implicar bastante lo que es el razonamiento, el análisis, los principios, los valores. Entonces, ustedes se dan cuenta, varias cosas van a actuar para que el juez pueda emitir una sentencia. No es que solamente se va a dejar llevar por lo que dice la ley, sino que esta sentencia va a estar embestida de todo esto, ¿no? Principios, valores, razonamiento, análisis, ¿no? Puede ser que en algunos tipos de procesos dentro de algunas materias sí tengan un procedimiento ya más monótono, técnico, ¿no? Sí hay, ustedes ya los van a conocer, sobre todo en materia civil, sí, prueba al punto, ¿no? Pero en materia penal, sobre todo, entra bastante, ¿no? En juego esto, lo que es los principios, los valores, ¿no? Respecto a lo que es las decisiones judiciales. Pero también en otras materias donde vas a encontrar bastantes vacíos, como es en el ámbito laboral, está también en el ámbito comercial, hay vacíos donde el juez va a tener que jugarse, ¿no? Ahí, jugar un poco con qué, con su carácter creativo, con su carácter práctico en este punto, ¿no? Tal vez no puede decir él, no, no puedo solucionar porque no dice nada la norma, ¿no? No, no está ese punto. Tiene que buscar una solución que intente siempre estar de la mano de la justicia, ¿no? De lo que es equitativo, justo, ¿no? Es necesario. Ese punto no está de que el juez diga, no, no puedo, no, no sé, no dice eso la norma, no encuentro, hay vacíos, no, no hay eso. Entonces, lo primero que tendría que hacer es, en esos puntos vamos a hacer una diferenciación entre lo que es la ley y lo que es la sentencia judicial, ¿no? La interpretación, como les dije, ¿no? A un principio, la interpretación siempre es por parte del juez, interpretar todo lo que dice los textos legales, las normas, como les digo, puede ser que las normas lleguen hasta un cierto punto, pero de ahí ya el juez se debe dejar llevar por su creatividad también. Después debe valorar, ¿no? Los hechos, no solamente debe valorar la prueba documental, sino también los hechos, lo que ha sucedido, los testimonios también de los testigos. Entonces, debe ver realmente cómo ha pasado cada uno de los casos en específico, estudiarlos, ¿no? Y debe haber también una discrecionalidad al momento de aplicar, ¿no? Debe ser, como les digo, siempre apoyarse en la parte objetiva. Si no hay de otra, pues tendrá que ver de llenar esos vacíos legales, ¿no? Esos vacíos legales, pero tiene que llenarlos siempre justificándose con que lo ha llenado de equidad, lo ha llenado de justicia, ¿no? Y jamás deben que sus decisiones deben ser influidas por algún sentimiento que pueda tener en ese momento, ¿no? Tiene que intentar ser lo más objetivo posible. Mm, además que estas decisiones judiciales, que son las sentencias, deben estar investidas también por doctrina, ¿no?
cuando ustedes vayan a revisar algunas sentencias que ya lo van a hacer, entonces van a ver cómo se aplica la ley, ¿no? Se está redactando, ¿no? Cómo se va adecuando a cada uno de los casos. Ese es, eso sería, digamos, en general, ¿no? Respecto a lo que es la sentencia judicial. El juez entonces no se va a dejar tan solo llevar por lo que dice la ley, así de manera netamente positiva, ¿no? Sino que va a entrar en juego varias cosas, ¿no? La adaptación, la creatividad, el modo de ser práctico, ¿no? Entonces, en este punto es necesario conocer el derecho como arte, porque ustedes dirán, pero ¿por qué el derecho como arte si el derecho es una ciencia, ¿no? Es necesario conocerlo. ¿Y por qué? Porque el derecho como arte siempre va a estar agarrado de lo que es la interpretación, de lo que es la práctica, de lo que es la creatividad, al momento de querer aplicar las normas jurídicas. Pero no, en este punto ya hemos visto, no solamente como juez, ¿no? Sino también lo vamos a ver como un abogado. A diferencia de lo que es lo técnico, ¿no? Hay procesos, como les digo, que netamente son técnicos. Prueba, punto, listo, no hay donde perderse. Pero hay otros que sí se necesitan la valoración, el estudio por parte de los jueces, ¿no? Y también del abogado, porque vas a defender a alguien, ¿no? Entonces, en este punto entra bastante lo que es la habilidad también del abogado, ¿no? Del abogado y cómo el juez o el legislador debe tender a acomodar cada una de las normas, ¿no? A acomodar, a adaptarlas a ciertas situaciones en específico, concretas y poder resolver algún conflicto en forma justa y eficaz. Entonces, en este punto va a entrar así una interpretación creativa, ¿no? Si bien va a estar, digamos, la norma escrita, la tarea del juez también es llevarlo de manera creativa. Es decir, debe tener toda esa capacidad, ¿no? Tener sobre todo la experiencia para poder actuar en determinadas situaciones. También nosotros como abogados, tenemos que tener la capacidad de convencer, ¿no? De convencer, de persuadir a través, pero no solamente de tu experiencia, ¿no? Porque cuando vas a ir a defender a alguien, lo primero que vas a llevar es tu prueba, ¿no? Entonces, esa creatividad de que qué pruebas necesitas para demostrar tales puntos, ¿no? Entonces, es necesario tener esa capacidad, ¿no? De convencer. En este punto entra bastante lo que es la oratoria. La oratoria, entonces, son argumentos, habilidad para poder defender a alguien. Y si ustedes se dan cuenta, ahora todos los procesos son de carácter oral, ¿no? Antes eran escritos, pero ahora han cambiado a ser oral y más abreviados, ¿no? Es decir, que son atendidos inmediatamente. Inmediatamente en algunas audiencias se dicta sentencia. Entonces, de ese modo es que uno también se empieza a librar de esta carga procesal que antes tenían los juzgados. Y en este punto, entonces se va a ver, se va a encontrar uno con casos en particular, donde tu arte debe empezar a fluir, cómo aplicar, cómo adaptar, cómo incluso tal vez reinterpretar la ley, ¿no? La leerás miles de veces, la tendrás que acomodar para que puedas convencer, ¿no? Aquí al juez, ¿no? Siempre buscando que tus soluciones, que estas soluciones lleguen, sí, para tu cliente, pero tampoco se salgan del marco de lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, sobre todo esto que no salga de la Constitución lo va a ver el juez, ¿no? Pero para que a ti no te anden rechazando todo el tiempo algún tipo de solicitud, siempre la tienes que encuadrar dentro de lo que primeramente dice la Constitución.
El derecho entonces no se va a limitar tan solo a imponer normas, ¿no? Les dije, sino que también va a haber facultades a las cuales tú puedes acceder, ¿no? Y también va a haber maneras de poder resolver los conflictos, no siempre en el ámbito judicial, sino ustedes van a encontrar que está también la conciliación. Están ahí los medios alternativos de solución de conflictos, ¿no? Una negociación. Entonces, en ese punto va a entrar, sí, el abogado, pero más de un carácter convencedor, querer, sí, satisfacer las necesidades que tiene tu cliente, pero también de que se solucione un conflicto, ¿no? Entonces también está el arte que tú tienes que tener de poder convencer a que se flexibilice, digamos, tu cliente, ¿no? De que no esté tan empecinado en obtener algo que tal vez es imposible, que tú sabes que es imposible de obtener algo que él pide, ¿no? Entonces, es necesario en este punto tener, sí, ese dinamismo, ¿no? Y todo esto te va a surgir de tu experiencia, no hay más, ¿no? Entonces, el concepto como arte siempre ha estado influenciado, ¿ya? Por varios críticas, pensamientos también a lo largo de la historia, ¿no? Y sobre todo de esas personas que han ido avalando bastante lo que es que el derecho está investido de práctica, ¿no? Em, los precursores de lo que es el derecho han ido sacando, digamos, lo que es importante, ¿no? La interpretación, lo que es la justicia dentro del derecho, ¿no? Algunos precursores que podemos mencionar están Aristóteles. Aristóteles, está Cicerón. Entonces, estos eran juristas, bueno, en el caso de Aristóteles era un filósofo, ¿no? Un filósofo que él tendía, siempre estaba sacando adelante lo que es el arte, el arte, el arte. El arte está en todo, ¿no? En todas las ciencias, él decía. Pero respecto, digamos, al ámbito jurídico, sí le daba bastante importancia él a los discursos jurídicos, ¿no? Resaltando siempre que estos discursos deben estar investidos, sí, de un conocimiento, ¿no? Pero también deben estar investidos de una habilidad de poder convencer a los jueces. Entonces, para él sí había justicia dentro tanto del ámbito teórico como de la dimensión de la práctica. Cicerón, digamos, ¿no? Cicerón em, argumentaba también que la sabiduría jurídica necesitaba de la práctica, ¿no? Necesitaba llevar este conocimiento, pero de manera elocuente, práctica también, ¿no? Y manejando muy bien las leyes dentro de cada caso en particular. Sí, él decía que una vez que está ahí el derecho como arte, entonces va a querer ser influenciado siempre por las emociones, ¿no? Las emociones, los razonamientos, tal vez de manera personal de cada uno de los jueces, de cada uno de los funcionarios, ¿no? Entonces, sí, para él el arte era una de las herramientas esenciales, ¿no? Después están Justinianos. Justinianos, que lo deben estar viendo, o recién lo verán, o sea, en derecho romano, era un compilador de las leyes, ¿no? Em, para él tenía la necesidad de que las normas se adapten también a la práctica cotidiana, ¿no? No tan solo estén escritas, sino que se vayan adaptando a aquella práctica. Era necesario que sí se tenga principios de todo lo que dice el derecho, pero estos principios te ayudan a flexibilizarte, ¿no? A tener también una creatividad en cuanto a la aplicación de todas estas normas escritas. Después está Francisco de Vitoria. Este igualmente, ¿no? Decía que los escritos
deberían centrarse también en lo que es la ética y la moralidad. Si ustedes ven la ética y la moralidad, sí entraría gran parte en lo que dice el arte, ¿no? La ética y la moralidad te hacen pensar que cada uno va a actuar tal vez un tanto de manera subjetiva, ¿no? Pero bueno, al momento, él decía, al momento de aplicar el derecho siempre va a haber va a surgir ciertos sentimientos, ¿no? De sensibilidad sobre todo. Em, y bueno, tenemos a Hans Kelsen, ¿no? Que se va a centrar, él sí tenía, digamos, reconocía bastante lo que es la interpretación de la ley. Sí requiere algún creatividad, ¿no? Por parte del juez al momento de interpretar. Entonces, todos estos precursores podemos decir que para ellos un buen jurista no estaba tan solo en la aplicación de la letra, sino que también debía tener esa experiencia, ¿no? Esa interpretación, em, debería tener esa capacidad de adaptar inmediatamente cada una de las normas a diferentes situaciones que podían suceder. Entonces, en este punto es necesario utilizar el arte, ¿no? Entonces, algunos, como les digo, habrá buenos en ciertas cosas, ¿no? En ciertas especialidades o en ciertas funciones dentro de lo que es el derecho. El derecho es muy amplio. Bueno, ahora, esa es la parte de lo que es el derecho como arte. Ahora, el derecho como ciencia, ¿no? El derecho como ciencia, bueno, es fácil, ¿no? Es un estudio sistemático, riguroso sobre todo, y metódico siempre con el objetivo de querer analizar, comprender todo ese conjunto de normas, ¿no? Que te van a llevar a hacer regular, ¿no? Regular tu conducta en sociedad. Pero el derecho debe estar formado de manera coherente, con su propia estructura, ¿no? Siguiendo principios, reglas, ¿no? No es que cualquier derecho que esté escrito y que vaya contra la Constitución va a entrar en vigencia, ¿no? Entonces, ese punto siempre se debe respetar lo que dice la Constitución Política del Estado. Entonces, sí va a haber un sistema donde debe ser un coherente, ordenado, ¿no? Y aquí es bastante, se va a tomar en cuenta lo que es la jerarquía normativa, ¿no? Entonces, primero estará la Constitución. Ninguna norma o ley va a tener que ir contra la Constitución, ¿no? Porque es la madre, es de la que deben nacer y las que deben respetar, ¿no? Después habrán métodos, ¿no? Métodos, uno de los métodos que todo el rato hemos estado hablando es la interpretación, el análisis normativo, la jurisprudencia también, que al momento de encontrarte con algún vacío también buscarás algún tipo de jurisprudencia. Estos métodos van a poder, digamos que, clasificar sobre todo el alcance, el contenido de lo que dice la ley. Y la objetividad, ¿no? La objetividad es una de las principales características de lo que es el derecho como ciencia. ¿Por qué? Porque está ahí la norma escrita, ¿no? Si bien se necesita de un cierto tipo de estudio, no se debe dejar llevar la norma objetiva por juicios morales, emocionales, ¿no? Les dije, debe tratar de cumplirse a cabalidad. En caso de que exista algún vacío, bueno, ahí ya se deberá actuar, ¿no? No hay ese punto de que yo no soluciono porque no dice la norma. Entonces, otra de las características es la prevenir y dar seguridad jurídica, ¿no? El derecho pretende, sí, proporcionar siempre la certidumbre a los ciudadanos, ¿no? Es una ciencia que busca siempre aplicar y explicar cómo son las normas, ¿no? En diferentes contextos. Eh, pueden, puedes hacerlo explicando sobre todo a tu cliente que te venga a buscar las consecuencias legales que puede haber de lo que van a solicitar, ¿no? Es lo primero que tal vez tú le tendrías que explicar.
Ya después, si hay cosas o situaciones ventajosas, ya le explicarás ese aspecto igual. Em, y todo esto se hace, ¿por qué? Porque tú como abogado debes garantizarle, ¿no? Una seguridad jurídica. Y después está la dogmática teórica. Bueno, este es un estudio de normas, sí, que van a ser estudiados dentro de un sistema, ¿no? Pero también su aplicación, digamos, debe ser de manera coherente, ¿no? Internamente, dentro de, digamos, dentro de de que estas normas se lleven o se cumplan de manera uniforme, ¿no? Entonces, en este punto, digamos, entra bastante lo que es el derecho positivo. El derecho positivo hemos dicho que es la norma escrita, ¿verdad? La norma que está ahí, que son las normas escritas vigentes que están para la sociedad. Están codificadas y su objetivo principal es el estudio del derecho como ciencia, ¿no? Después está el derecho natural. Esto ya hemos tocado en anteriores temas, ¿no? El derecho natural, que son las normas, los principios, la moral también que está ahí, pero son derechos con los que nacen las personas, ¿no? Inmediatamente, digamos. Pero en este punto no interviene lo que es la creación del hombre, ¿no? El derecho como en ambos siempre va a estar presente, digamos, el hecho de intentar cumplir con las necesidades, ¿no? E intentar también regular las relaciones humanas. Si bien el derecho natural no es escrito, pero la moral, los principios que uno tiene de por sí, por su nacimiento, por los principios, valores que tiene en su familia, entonces siempre va a tender, digamos, a conservar un orden social, ¿no? A intentar conservarlo, a buscar que se conserve ese orden social. Y por ende estás buscando y debes ofrecer seguridad también, ¿no? No solamente el Estado, ¿no? Tú también debes ofrecer esa seguridad. No, tu conducta debe marcarse en lo que dice la norma. Em, Esto nos va a arrojar a la teoría de John Austin, que ya lo vimos. No hay mucho aquí que tocar, digamos. Sí, a ver, un breve repaso de lo que decía, que para Austin era un mandato, ¿no? Lo que dice el derecho es un mandato. Es más una intimidación, ¿no? Según Austin, el mandato sí puede tal vez considerarse como una expresión del deseo, pero en esto, digamos, eh, si no se cumple este deseo, siempre te va a perseguir que la sanción, ¿no? Es decir, que ante el incumplimiento del deseo nace la sanción. Austin incluye bastante o habla bastante de lo que es las sanciones, las imposiciones por parte del soberano, ¿no? Él decía. em, en síntesis, digamos que podríamos decir de John Austin. John Austin estaba siempre hablando que el deseo del otro tiende a darle miedo o a mandarle ese sentimiento del temor, siempre para que el otro pueda cumplir, ¿no? A su conveniencia, lo que él busca, ¿no? Su deseo, inclinando siempre a sacar un provecho, ¿no? Un provecho tal vez personal, ¿no? Entonces, en este punto entra bastante lo que es el poder, ¿no? Es decir, que el soberano está en sus manos de que todos cumplan lo que él desea, ¿no? El deseo para él estaba siempre bajo ese nombre de lo que es el mandato, ¿no? Después, sí se hizo bastantes críticas hacia John Austin, por eso les pedí igual que ustedes hagan a ver algunas críticas en su trabajo. Una de esas críticas era que
¿ya? Del autor Hart. Él decía que si bien es una teoría de John Austin bastante positivista, su objeto, digamos, de estudio no hace una conexión entre lo que es el derecho y la moral, ¿no? Más bien al contrario, Austin quería siempre separar lo que es el derecho y la moral. Entonces, a él, ¿qué estaba fomentando? Estaba fomentando sistemas jurídicos injustos, ¿no? Tal vez, donde no decía cómo se va a ver la justicia, cómo se va a estudiar la equidad, ¿no? Esa es una de las críticas que hacía Hart. Em, Frente a los contenidos, digamos, de las leyes, eh, Hart también dice que tan solo él veía la parte penal, ¿no? La parte penal que son sanciones, como les dije hace rato, que solo todo era amenazas, órdenes respaldadas con amenazas, pero no veía que también había la parte de las obligaciones sin amenazas, ¿no? Hay obligaciones que nosotros tenemos sin amenazas, pero también tenemos facultades también sin amenazas, ¿no? Entonces, todo eso deja de lado. Y actualmente toda esa teoría de Austin no se podría tal vez llevar a cabo, no se acomodaría a nuestra realidad social, ¿no? Mm, y también tenemos la crítica a Austin bueno, como ya es su examen, lo vamos a dejar en este punto, ¿ya? Yo les voy a pasar, no quiero que extenderles más porque va a ser mucho material entregarles a ustedes y llenarlos mucho, ¿sí? Lo voy a dejar en esta crítica que es de Hart a la concepción del derecho de John Austin, ¿ya? Esa crítica hasta ese punto va a estar en la crítica de Hart a John Austin. Todo este material les voy a pasar para su examen del día lunes, ¿ya? Antesitos tal vez de iniciar el examen vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Ahora el tiempo es muy corto, tal vez incluso se va a cortar en un momento ya. Y yo quisiera que, bueno, revisen el material, les voy a pasar un rato más. Una vez que termine mis siguientes clases, les voy a pasar y lo revisen. Si tienen alguna duda, alguna consulta, yo estoy dispuesta a atenderles. Me pueden consultar por WhatsApp, no hay problema. ¿Sí? Alguien que no haya presentado algún trabajo, como ya les repetí, pueden hacerlo, enviármelo a mi WhatsApp y explicarme, ¿no? La situación de que por qué no han mandado y su nombre y todo, ¿no? Sus datos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Lice, buenas noches. Todos los temas va a estar en el Moodle, ¿no ve? Sí, todos los temas van a estar en el Moodle. Les dije que en caso de que alguien no pueda acceder al Moodle, igualmente se contacte por WhatsApp, ¿ya? Yo le voy a enviar a su personal, no hay problema, todo el material. Pero ese punto quiero que me digan, por favor, yo no soy adivina y después no me estén diciendo no había material, no he podido ingresar al Moodle, no sé. Entonces, ante cualquier duda, algo del Moodle, me escriben sin miedo, yo voy a estar ahí para atenderlos, por favor. ¿Sí? ¿No hay ninguna otra duda más? Bueno, muchas gracias y tengan buenas noches, chicos. Hasta luego, Hasta Lice. luego, Lice. Hasta luego, Licen. Hasta luego.